Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Tobías Belgrano, quien es consultor político, nos acompaña desde Argentina. Muy buenos días, Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Tobías, ¿cómo podría cambiar el panorama ahora frente a estas conocidas como las PASO, luego de lo que sucedió esta semana y que sacudió a Argentina con respecto a la muerte de esta niña de 11 años que provocó la suspensión de las campañas electorales? Bueno, un mismo día también en el que se conoce lo que sucedió en Ecuador, que por supuesto también se miró a Argentina, porque estamos en medio de un proceso electoral, tanto en Ecuador como en Argentina, y que, bueno, por supuesto los casos son muy distintos, pero sí está en la mesa todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Bueno, esto que se dio en Ecuador está en el marco de una situación de fragilidad y de tensiones democráticas que se dan en toda América Latina, sobre todo en el periodo de la pospandemia. Sociedades como las nuestras, con los grados de desigualdad que tenemos, sufrieron la destrucción del empleo formal y de estructuras productivas que hicieron que mucha gente cayera del sistema económico a situaciones de marginalidad y en muchos casos de mucha desesperación. Independientemente de ese tema, puntualmente en el caso de Argentina, estamos en una situación de mucho desencanto con la política en general. Y en un siglo XXI donde la decisión del voto y la decisión electoral se toma en general días muy previos a las elecciones, la devaluación que también hubo en Argentina, que también es un factor que empuja el enojo del votante, que está viendo su poder adquisitivo caer desde hace 8 años ininterrumpidamente, con periodos de tenues mejoras, pero en general siempre en caída. Se suma además la situación de la violencia en el conurbano bonaerense. El asesinato de esta chica ayer y el asesinato y la muerte de un trabajador el día de ayer también en el Obelisco son un puntapié más en un electorante que está frustrado y enojado, y esto no... En el caso de Argentina, la participación electoral en general suele ser alta. A pesar de que el voto es obligatorio, la multa por no asistir a las elecciones es de 25 centavos de dólar al tipo de cambio de hoy, que son 150 pesos, con lo cual no representa un castigo que desincentive el no ir a votar. Y sin embargo, la participación suele estar entre el 60% de las elecciones legislativas, en las PASO de las elecciones legislativas del 2021 y en las generales del 2021 lleva el 70%. En el caso de las presidenciales, donde se juega mucho más, donde la gente ve que su futuro por 4 años puede llegar a cambiar o no, yo creo que la participación va a ser alta, marcada por estos últimos hechos de enojo, de mucha frustración está acarreando el votante, y creo que lo va a llevar en las urnas el día de mañana, el domingo. Tobías, y es por eso que esto nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo en Argentina, hasta qué punto hay pluralidad y hasta qué punto hay fragmentación cuando son 27 frentes políticos a estas PASO. Bueno, yo creo que hubo un proceso de paulatina fragmentación que se volvió a concentrar. O sea, hay muchas candidaturas, sí, pero las dos más importantes vienen de las dos grandes coaliciones. Sin embargo, no es menor tampoco tener en cuenta que estamos teniendo un outsider de la política que está empezando a emerger también y que va a tener una participación importante va a llevarse una porción importante de votos en la elección. Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, el Frente de Todos o el peronismo, siguen teniendo la mayoría del electorado. Sin embargo, empieza a verse de a poco como terceras fuerzas que quieren romper con el sistema político empiezan a ganar popularidad en algunos sectores, y eso preocupa a ambas coaliciones, tanto en la clase media, que ve que el Juntos por el Cambio y el PRO no les puede resolver los problemas económicos, como en sectores populares que están cansados de cierto abuso por momentos de referentes políticos en el conurbano bonaerense. Además, Tobías, ¿cuáles son esas principales propuestas que nos presentan esos principales candidatos? Por supuesto, estamos hablando ahora, entra en debate lo que es la inseguridad en Argentina, una de las mayores preocupaciones para los argentinos, luego, por supuesto, de la inflación, pero este es un tema también relevante.
Bueno, en principio la candidatura de Unión por la Patria de Sergio Massa busca, no directamente, pero sí busca proponer un liderazgo peronista que pueda proponer estabilidad a la situación económica en el mediano plazo. Pero esa es un poco la propuesta. No hay como una propuesta muy concreta, sino es continuar con esto y llevarlo a un mejor puerto. En el caso de Juntos por el Cambio, la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta también va por esa línea con pequeños cambios en algunas cosas del Estado que no están funcionando bien y terminar con la inflación y mejorar la situación de la vivienda. Pero no se ve, son dos candidaturas muy de centro moderadas, centro peronista y centro derecha o centro cambiemos. Por otro lado, están las candidaturas de Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que propone un cambio más radical y que propone cambios fuertes y avanzar en las propuestas que el macrismo llevó adelante entre el 2015 y el 2019 con más fuerza, y en esa fuerza, en un contexto de fragilidad social, propone más mano dura o represión en caso de que haya resistencia a este tipo de reformas. Esas son las propuestas de Patricia Bullrich, y en el caso de Javier Milei propone directamente una reducción drástica del Estado y la dolarización de la economía, eliminando el peso como moneda. Tobías, y que también podría entrar en juego el voto nulo, el voto blanco, esto porque, bueno, sabemos que en Argentina es obligatorio el voto, pero durante los últimos años esta cifra ha ascendido, el porcentaje de este tipo de votos. Yo no creo que el voto en blanco sea muy significativo. En general, en la Argentina siempre se termina eligiendo por una opción o la otra, sobre todo por la situación, como decíamos en su momento, de emocionalidad y enojo que hay y frustración que hay. En un contexto de frustración veo complicado que una persona se tome el trabajo de ir hasta una escuela a presentar su voto y votar en blanco. Creo que al final, en el cuarto oscuro, se termina tomando una definición por una candidatura o la otra, o por un espacio político o el otro. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos, y por supuesto el lunes seguiremos atentos a lo que resultarán las PASO y ver quiénes serán esos aspirantes a la presidencia en estas elecciones que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.